Darle una vida mejor, este fue el motivo por el que Clemente Suárez abandonó Yernes. Su padre quería que aprendiera un oficio. Las dos opciones que su progenitor barajaba eran Corias, en Cangas del Narcea, o Trubia. Finalmente acabó en la localidad trubieca casi por casualidad. Y fue con una camada de gocho sagrado, de cerdos, y alguien lo convenció de que por qué no me presentaban Trubia de aprendiz, y para allí me echó. Y bueno, nada, fui a clase particular allí en Trubia y entré de aprendiz en la fábrica, llevo ya va para 46 años. Reconoce que mientras sus padres vivieron en Yernes iba con asiduidad, una costumbre que perdió pero recuperó hace 5 años gracias a su hermana, que se empeñó en reunir a toda la familia en el pueblo natal. En uno de esos encuentros familiares se topó con Castro Blanco. Después de comer andábamos dando por ahí, bueno, lo que es, una vuelta y tal, y estaba esta casa en venta. Y dijo mi hermana, coño, ¿por qué no la compras, Clemente? Y así fue, empezamos yo y la mujer y la niña vamos a comprarla y compramos,la y nada, vinimos para aquí a 5 años más o menos. Clemente ya cuenta los días que le quedan para la jubilación y tiene muy claro dónde vivirá a partir de ese día. Yo cuando me jubile, incluso yo jubilado y ella trabajando, dice, ya iremos para Yernes. Incluso ya sabe a qué va a dedicar el tiempo libre. Yo tengo una huerta y trabajo una huerta ahí abajo, de un prado que me dejó mi padre, y otra tengo eso, lechuga, repollos, ajos, porros. y un poco de todo. Compré con un carrito, y soy autónomo, llego, voy, vengo y bueno, nada, hay que preparar la jubilación. Mientras aguarda a su retiro en Yernes, Clemente continuará disfrutando del tiempo libre con su familia, culpables de que un día se fuera, pero también de que decidiera volver.